Noviembre del año pasado, la Embajada de Israel en México se ha pronunciado por al menos 2 casos documentados de expresiones antisemitas en nuestro país. El primer caso ocurrió el 9 de noviembre de 2025 por el uso de simbología nazi y mensajes de odio registrados durante la manifestación ocurrida el miércoles 5 de noviembre afuera del foro Indie Rocks. Ahí se presentaba la cantante israelí Noga Erez. En un comunicado, la embajada dijo que el uso de emblemas asociados al régimen nazi constituye una ofensa a la memoria de los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto y una afronta a los valores universales de dignidad, de respeto. Posteriormente, el 28 de marzo, ya de este año, la embajada volvió a condenar el odio antisemita en la protesta contra el artista Amir Fatal, con motivo de su visita al país y una exposición de su obra en la Ciudad de México. Nuevamente, mensajes violentos ocurrieron tanto vía digital, a través de redes sociales y en el exterior de una galería en la colonia Condesa, durante la presentación de su muestra I'm Just Here for the Pool. Aquí, yo solo estoy aquí por la alberca, digamos. Y bueno, en otro comunicado agregaron que si bien México e Israel reconocen en la libertad de expresión un valor inalienable y necesario para sus sociedades, la incitación y los llamamientos a la violencia, como lo ocurrido en estos casos, pues traspasan esos límites y violentan el principio de la libertad de expresión, ¿no? Socavan el debate público. Le agradezco a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Niger, que nos tome esta comunicación. Embajadora, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Enrique. Muchas gracias. Pues déjeme compartirle que no es información que, pues, que haya llegado al público, me parece, de manera masiva. Y muchos se sorprenderán al enterarse pues, de que existen estas expresiones. Son 2 hechos muy documentados, pero hay muchos más, de antisemitismo en nuestro país. ¿Esto ha cambiado en los últimos años en términos de frecuencia o de intensidad? ¿O es algo que la embajada ha detectado, pues ha permanecido así durante muchísimo tiempo? En general, yo creo que sí es un aumento que estamos viendo en los últimos años, más que nada en los últimos meses, pero sí, el antisemitismo no es un fenómeno que era muy común en México. Siempre existían algunas expresiones, pero muy menores. En los últimos 2, 3 años y más en los últimos meses, como usted acaba de mencionar, en los casos que ocurrieron en noviembre y ahora en marzo, son de muestras muy violentas en el marco de manifestaciones en las cuales los manifestantes expresan pues mensajes de intimidación, de incitación hasta a la violencia, y lo que vemos son pintas de esvásticas, de las cruces nazis, profanación de la estrella de David y otras manifestaciones antisemitas. Sí. Preocupantes. Creo que el espíritu de la pregunta es saber si considera que existe suficiente conciencia social en México sobre lo que constituye el antisemitismo y sus implicaciones. Yo creo que no existe suficiente conciencia social. Se hace más que nada si vemos el tema el ejemplo del artista. ¿Sí? Es un artista que nació en Israel, que hace muchos años no vive en Israel, que no es una figura política, que no tiene nada que ver con la política del gobierno de Israel, etcétera. Es realmente una persona nada más, una persona privada, un artista que solamente por haber nacido en Israel tuvo que sufrir estos ataques y estas intimidaciones a sus redes sociales y a la galería en donde él estaba exponiendo su obra, culpándolo por ser por asesinar niños. La verdad que es una locura, es tomar
una persona particular y culparlo por una política de un Estado, que obviamente yo niego esas definiciones para la política de mi Estado, pero reconozco que se puede debatir una política mientras no se puede personificar o ir en contra de una persona solamente por haber nacido en una religión o en un país específico. Sí, y en ese contexto que comparte, embajadora, del conflicto en Medio Oriente, ¿qué desafíos enfrenta Israel? No solo en el terreno geopolítico, me refiero en el ámbito de la opinión pública internacional, y cómo tal vez este incremento en actos antisemitas pues está vinculado también a esa realidad geopolítica. Obviamente sí hay una vinculación, pero hay que entender, Israel se está defendiendo ante ataques feroces, terroristas, de grupos que son antisemitas y que están en contra de Israel y contra los valores de la libertad y todos los valores que México también comparte. Sí. Israel fue atacado el 7 de octubre del 23 por la organización terrorista Hamas de una manera brutal. El ataque en el cual asesinaron a más judíos en un día desde el Holocausto. De hecho, también quisiera mencionar que hoy es el día que conmemoramos en Israel, el día del Holocausto. Conmemoramos a los 6 millones de judíos que fueron asesinados por el régimen nazi. Y justamente estamos hablando en este día del antisemitismo. Lo que el antisemitismo, lo que ocurrió en Europa fue por el régimen nazi, por la ideología antisemita de los nazis. Eso es algo que no podemos permitir que vuelva a pasar, y tenemos que entender que la incitación a la violencia y que el antisemitismo, las palabras llevan a acciones, y si se permiten los símbolos nazis, si se permite este discurso de odio, sobre todo si intimidación, se justifica, exactamente, ¿no? Si se justifica y no se evita. O sea, porque de hecho ninguna de esas personas, por lo menos la información que nosotros tenemos, ninguna de esas personas fueron detenidas, no existe no se ejerce la ley en este caso. Estas personas no sufren ninguna consecuencias a sus actos. Y eso es algo que se tendría que condenar, y quisiéramos ver en la sociedad mexicana y en todo el mundo ese entendimiento que cuando hay violencia y cuando hay antisemitismo y hay este tipo de acciones, eso no se queda, no solamente daña a los judíos, daña a la sociedad entera, y al final lleva a tragedias terribles como lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo que se amplifica a través de medios digitales, ¿no? Vemos cómo esas narrativas y la desinformación empiezan a derivar en prejuicios y en hechos violentos contra comunidades judías en todo el mundo. Correcto, exactamente, y eso es muy preocupante. Sí. Finalmente, preguntarle si hay oportunidades, incluso en un contexto tan complejo, pues para fortalecer el diálogo intercultural, la tolerancia, sobre todo y precisamente por el día de hoy y lo que se conmemora en Israel, preguntarle pues los vehículos, las herramientas para concientizar y sensibilizar a las sociedades sobre lo ocurrido a 6 millones de judíos durante el Holocausto, pero también lo que sigue ocurriendo con la discriminación, el odio y la violencia que vemos en circunstancias como las que ya narramos. Sí, de hecho, no solo estamos hablando de lo ocurrido hace 80 años en Europa, en el Holocausto, sino que estamos hablando de un régimen que está ahora en el poder en Irán, llamando a la aniquilación, a la destrucción del Estado de Israel, llamando delegitimizando a los judíos y a los israelíes en general. Y no es solo un llamado a nivel declarativo, sino también tienen un plan de destrucción de Israel, incluyendo un plan de armas nucleares y un plan de misiles balísticos, por los cuales también estuvieron atacando a Israel en los últimos años, y a través de los grupos terroristas. Todo esto es el fruto de un odio feroz a Israel y a los judíos, de un antisemitismo arraigado hace muchos años en este régimen de Irán. ¿Cómo se puede
combatir esto con la información. Yo llamo a los oyentes de este programa y a toda la sociedad mexicana y en general a informarse, a leer, a tratar de entender mejor, no basarse en un TikTok de 15 segundos que dice que los judíos son malos o que Israel está matando a niños, sino ver por qué surgieron las cosas, entender que Israel está defendiendo su derecho a existir, está defendiendo su autodeterminación como cualquier otro país del mundo, y entender que a veces las acciones, lamentablemente la guerra es una tragedia y es muy mala y nadie quiere guerra, pero lamentablemente a veces no hay otra opción porque un país que es atacado y que sus ciudadanos son masacrados y asesinados tiene que defenderlos. En tiempos donde los medios sociales premian la indignación rápida, los matices parecen perderse, hablar de estos temas me parece que no solamente es necesario, sino urgente, porque el antisemitismo, como muchas otras formas de odio y de violencia, no siempre se presentan de manera evidente. Así que gracias por acompañarnos hoy en Tiempo Real. Y gracias a usted, Enrique, agradezco mucho su tiempo y su interés en este tema muy importante. Ya volvemos.